Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. La clase de hoy es Soy un cuentacuentos. Buenos días, queridos estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado. Hoy es un nuevo día, asumiendo con responsabilidad estar en casa para prevenir la transmisión de esta pandemia del coronavirus. Es también una oportunidad para aprender en casa, acompañado de tu familia, empleando como medio la radio local. Nos gustaría iniciar preguntándote, ¿alguna vez alguien te ha narrado un cuento o un relato? ¿Con qué frecuencia lo han hecho? ¿Qué cuento o relato que narraron antes, hasta el día de hoy lo recuerdas? ¿Por qué será que lo recuerdas? Permítame que te cuente una experiencia personal. Recuerdo que cuando era un adolescente como tú, siempre escuchaba con atención la narración de historias que me contaba mi abuelita. En una ocasión, ella me narró sobre la leyenda del Chuyachaki, un ser mitológico de la selva, que un día se le apareció a una joven que estaba sembrando en su chacra y con engaños la llevó a su morada. Papá, mamá, abuelos, todos sufrieron mucho la ausencia de la joven. Por más que la buscaron con ayuda de los curanderos, de las autoridades de la comunidad, no pudieron encontrarla y jamás regresó a su hogar. Nadie volvió a saber de ella. Esta historia está presente en mi memoria, aún como si fuese ayer que me la contaron. La escuché con tanta atención que me permito hoy contarlos a ustedes. Ahora dialoguemos. ¿Por qué crees que esta historia quedó en mi memoria? ¿De qué forma habrá sido narrada para que llamara mucho mi atención? La respuesta a estas preguntas los encontré con el tiempo durante mis estudios en la universidad. El secreto está en saber contar y narrar las historias. ¿Recuerdas algunos amigos que tenían esa habilidad? ¿En tu aula? ¿En tu barrio? No solo para narrar historias, sino también para contar chistes, adivinanzas, etc. Son habilidades que las personas van desarrollando a través de la experiencia. En esta oportunidad te vamos a invitar a escuchar el relato de una leyenda amazónica titulado El Fuego. Este relato es narrado por un cuentacuentos. Si lo escuchas con atención, podrás identificar detalles de cómo lo hace: estilo de voz, entonación de las palabras, velocidad, pausas, entre otros. Terminado de escuchar, podrás tú seleccionar un relato similar para que luego te conviertas también en un cuentacuentos y los narres a los miembros de tu familia que ahora están reunidos en casa. Lo debes hacer de tal manera que quienes te escuchen queden fascinados con la historia. Este será el reto de tu aprendizaje el día de hoy. Narrar un relato haciendo uso de esos recursos verbales y paraverbales que hemos mencionado en antes. La clase de hoy es Soy un cuentacuentos.
Buenos días, estimados estudiantes. Hoy es un nuevo día, asumiendo con responsabilidad estar en casa para prevenir la transmisión de esta pandemia del coronavirus. Es también una oportunidad para aprender en casa, acompañado de tu familia, empleando como medio la radio local. Nos gustaría iniciar preguntándote, ¿alguna vez alguien te ha narrado un cuento o un relato? ¿Con qué frecuencia lo han hecho? ¿Qué cuento o relato que narraron antes, hasta el día de hoy lo recuerdas? ¿Por qué será que lo recuerdas? Permítame que te cuente una experiencia personal. Recuerdo que a continuación vamos a narrarles una leyenda, el fuego. El pico del loro no siempre ha sido corto y torcido, ni el plumaje del gallinazo tenía ese feo color negro con ceniciento. Era largo y respetable el pico del loro y el plumaje del gallinazo de color dorado. Tampoco la cabeza del buitre ni el pescuezo del manchaco eran pelados, estaban protegidos por plumajes abundantes y delicados. Lo que ocurrió con ellos vas a oírlo ahora. Resulta que es una mala época para los antepasados por las muchas cosas indispensables de que carecen, pero de todas ellas, la que más les hace falta es el fuego. El Inca, encargado de hacerles llegar el fuego, se ha apoderado de él para su beneficio personal y se niega a compartirlo con nuestros antepasados, y por culpa de este gobernante mezquino, sufren muchas privaciones. Sufren el frío de las noches y no pueden protegerse del otorongo que llega en la oscuridad, mete la zarpa en los mosquiteros y se lleva a los niños. Les es imposible quemar las cerámicas, así como la maleza de las chacras para cultivar. Están impedidos de confeccionar sus flechas y labrar sus canoas, ahuecando los troncos con el fuego. Y, lo peor de todo, se ven obligados a devorar crudos sus alimentos. Los intentos por rescatar el fuego del poder del Inca han costado la vida a muchos antepasados, porque además de mezquino, este gobernante inca es cruel y perverso y castiga severamente al menor intento de rebelión. Los animales, que por entonces son personas como nosotros, se compadecen al presenciar los sufrimientos de nuestros antepasados. Esto no puede seguir así, dice el loro cierto día. Estoy de acuerdo, dice el gallinazo, pero ¿qué podemos hacer? Son muy fuertes y altos los poderes del mezquino. Pero es más alto nuestro vuelo, sentencia el loro. Es así que el gallinazo contempla con mucha admiración cómo el loro se aproxima al patio del Inca. Se esconde entre el follaje frondoso de la selva y, disimulando entre las hojas su ropaje verde azul, espera inmóvil y silencioso el momento propicio. En el patio, la mujer del Inca se encuentra apartando el fogón de la hojarasca caída de los árboles, y el Inca vigila el fuego para evitar que se extinga. En un momento de distracción de ambos, vuela el loro hasta el fogón, atrapa entre su pico un tizón encendido y reanuda el vuelo. La mujer vocifera al descubrir al ladrón y el Inca mezquino trata inútilmente de interceptar su fuga, armado de una rama. Es tan raudo el vuelo del loro que va dejando en el aire un reguero de chispas. El viento aviva el corazón rojo de la brasa y el loro soporta el tormento del fuego en el pico que va perdiendo su forma. Llega como puede a lo alto de un árbol seco y suelta la brasa en su copa. Su pico ha quedado completamente retorcido y el fuego devora ahora los brazos del árbol. Al ver que el árbol arde sin remedio, el Inca mezquino bate su tambor de piel de tapir, ordenando la presencia de la lluvia. Esta, que dormita en su mosquitero de nubes,
despierta el llamado del tambor y baja a ponerse a órdenes del gobernante. «Acaba con esa candela», le ordena el inco mezquino, y la lluvia se precipita sobre el árbol encendido a cumplir el mandato del amo. Viendo el gallinazo que la proeza del oro está en peligro, vuela al encuentro de la lluvia y se interpone entre ella y el árbol, con las alas extendidas. El rescoldo y el humo negro que despide el fuego van oscureciendo su plumaje dorado. No alcanzan, sin embargo, sus alas a proteger al fuego de la lluvia, y el buitre y el manchaco, que presenciaba la escena, hablan así: el enemigo los está venciendo. Tanto sacrificio de los hermanos para nada. Habrá que ayudarles, dice el manchaco, y vuelan a través de la lluvia y despliegan sus alas como un techo de plumas sobre el fuego. Ya no puede la lluvia apagar el fuego, pero las llamas queman el pescuezo del manchaco y la nuca del buitre, privándolos de plumas. El fuego avanza envolviendo al tronco del árbol como una serpiente ante la impotencia de la lluvia y la desesperación del inca mezquino. Y cuando llega a las raíces, el árbol se desploma con estrépito y el fuego se derrama por toda la floresta. Desde ese momento cambia la existencia de nuestros antepasados. Ya pueden hacer fogones para cocinar sus alimentos y preparar las medicinas, fogatas para abrigarse en las noches frías y ahuyentar a los otorongos y boas, pequeños fuegos para elaborar las canoas y flechas y grandes fuegos para quemar las chacras, hornos para las cerámicas y antorchas para alumbrarse en las noches sin luna. El oro, el gallinazo, el buitre y el manchaco quedaron para siempre con las marcas de su atrevimiento. De ellos aprendimos que los padecimientos no tienen importancia cuando se trata de corregir una injusticia. Bien, terminado de escuchar esta hermosa leyenda, les invito a pasar a otro momento importante. Habíamos hablado de lo que tenemos que hacer antes de escuchar y durante la escucha. Pero, ¿qué debemos hacer después? Luego de haber escuchado con atención este relato y haber tomado nota en tu cuaderno de los hechos que más llamaron tu atención, ya podemos dialogar acerca de la lectura. Por ejemplo, ¿podrías decirme cómo fue narrada la historia por el cuentacuentos? Recuerda, cuentacuentos es una persona que narra oralmente cuentos, relatos, historias. Para ello, hace uso de varios recursos. Uno de ellos son los recursos verbales, que es el lenguaje oral, ¿no? La forma como expresa los cuentos. Otro recurso que utiliza son los no verbales. Entre ellos están los gestos, movimientos corporales, su creatividad al narrar la historia ante un público determinado. Y también utiliza recursos paraverbales, como la entonación e inflexiones de la voz, distancias, velocidad a la que habla, pausas que debe realizar. Es decir, todos esos recursos le permite a este cuentacuentos lograr su propósito al momento de narrar o contar una historia. Ahora, seguimos conversando. ¿Qué recursos paraverbales has identificado en la narración?
Te sugiero que escribes esa respuesta en tu cuaderno. Luego, dialoga con uno de tus familiares, un hermano, hermana, mamá, papá, abuelo o abuela, el quien esté cerca a ti, y dialoga con él a partir de estas preguntas. ¿Cuál fue el momento más emocionante de esta narración? ¿Qué actitudes has puesto en práctica al escuchar la narración? ¿De qué manera narró la historia el cuentacuentos? ¿Cómo fue el tono y volumen de la voz del cuentacuentos? Es tu turno ser un o una cuentacuentos. Para ello, toma nota de lo que te diré. Selecciona un relato que sea parte de tu tradición oral. Escríbelo en tu cuaderno y ensaya haciendo uso de los diversos recursos que hoy has aprendido. Los recursos verbales, que es tu lenguaje oral que expresas en tu voz. Los recursos no verbales, como los gestos, movimientos corporales, postura, expresión facial y tu creatividad para narrar la historia. Y los recursos paraverbales, como la entonación e inflexiones de tu voz, velocidad cuando hablas, énfasis en algunas cosas, pausas que requieres hacer, etc. No olvides desplazar la mirada y tu cuerpo para darle más énfasis a la narración. Cuando ya estés listo o lista, condiciona un espacio en tu casa para tu público, que en este caso será tu familia. Reúneles, invítales y nárrales la historia que has seleccionado con tus propias palabras y con tu creatividad. Te recomiendo usar elementos como una vestimenta o un sombrero, entre otros, que ayuden a enfatizar el relato. Una vez que hayas cumplido el reto, escribe tu experiencia como cuentacuentos en tu cuaderno y desarrolla las siguientes preguntas que te van a ayudar para tu registro. ¿Qué pasos seguiste para cumplir el reto? ¿Qué recursos no verbales y paraverbales has usado mientras narrabas? ¿Cómo te has sentido al momento de narrar? Después de ello, recoge la opinión de tu familia acerca de cómo fue tu desenvolvimiento como un cuentacuentos. Pregúntales y registra sus respuestas en tu cuaderno. Entre esas preguntas, formula algo como: ¿te gustó la forma como narré la historia? ¿Por qué? ¿Qué sugerencias me harías para seguir mejorando como un cuentacuentos? Recuerda, es importante conocer nuestras tradiciones orales y la de otras regiones porque son parte de nuestra identidad peruana. Una forma de valorarlas es transmitiéndolas como tú lo hiciste esta vez. Sé que ahora eres un cuentacuentos. Hasta nuestro próximo encuentro. Y recuerda, querido amigo estudiante, seguir en casa como el único medio de combatir a este enemigo en común que en estas épocas nos viene azotando.
el COVID-19. Muchas gracias.